Bueno, hoy vamos a ver lo que vimos el viernes de funciones lineales. Voy a estar explicando la forma, voy a explicar parte de la forma porque como tal no nos ha dicho que son funciones y no les podría explicar como tal la forma con totalidad. Y aparte de la forma vamos a ver diferentes cosas. Pero primeramente comencemos con la forma. Esta es la forma. F de x, función de x, es igual a x. O y de x, perdón, y igual a x. O y igual a x. Es f de x igual a x o y igual a x. Es decir, que esos dos son intercambiables, ¿verdad? Esos dos son intercambiables. También tenemos que f de x, o sea, la forma como tal de la función lineal es m de x más b. Ya vamos a ver por qué aquí ponemos una m, específicamente una m. A esta forma de la ecuación lineal se le llama la ecuación de la recta. Ecuación de la recta, esto que está aquí. Y tiene varias partes que luego las vamos a explicar cuando miremos lo más importante. Y al final. Bueno. Voy a explicar algo así como que muy superficial. Muy superficial, que es como cómo funcionan las funciones. Cómo funcionan las funciones o qué son básicamente, pero de manera muy superficial y no tan, digamos, concreta. Entonces, pueden ver una función como una cajita, digamos, como una cajita. A esta cajita le vamos a meter valores, que van a ser los valores x. Vamos a meter los valores x, los metemos dentro de la cajita sería la función. Y esta cajita nos va a dar un valor. Y ese valor que nos da va a ser el valor y. Y lo que está dentro sería la función, en este caso la función de x, porque estamos ingresando valores de x. Y esto básicamente sería una función, por así decirlo, ¿verdad? Como una cajita, nosotros le metemos un valor x de entrada, o sea, metemos un valor, y al entrar a la cajita va a procesar ese valor y nos va a dar un valor y. Ya vamos a ver esto, así que no se preocupen. Ok, entonces veamos un ejemplo como tal de una función lineal. Nosotros vimos por propiedad, o por forma mejor dicho, que es intercambiable, decir f de x es igual a x, o podemos decir que y es igual a x, ¿verdad? Entonces acá ponemos que y, como es intercambiable, entonces podemos decir que y, como este es intercambiable con este, podemos decir que y es igual a 3x más 1. Pero también se puede decir que f de x es igual a 3x más 1, exactamente lo mismo. Pero lo vamos a poner de esta manera, y es igual a 3x más 1. ¿Ok? Entonces, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera sería el dominio. El dominio van a ser todos los valores que se pueden tomar en el eje X. Recordamos que el eje X, aquí solo para que vean el plano cartesiano, es este, las abscisas, y el eje Y, que son las ordenadas. Entonces el dominio básicamente nos dice, es como si fuese como un conjunto solución, ¿verdad? Que nos dice los valores pueden ser tal número hasta tal número. En este caso nos está diciendo que los valores de x pueden ser todos los números reales. Ahora el rango. El rango es algo similar, solo que en vez de con el eje x, utilizamos el eje y. ¿Ok? El eje y. Y tenemos que en el rango podemos tomar los valores
de negativo infinito y positivo infinito. Que sería muy parecido a los números reales, pero según me explicó el ingeniero, cuando nosotros utilizamos la recta numérica, ¿verdad? En la recta numérica, nosotros utilizamos los números reales, ¿cierto? En la recta numérica. Y la recta numérica, ustedes saben que es así horizontal, es como si hacemos que fuese el eje X. Pero, como el rango te dice los números que pueden ser parte del eje Y, aquí ya no es como la recta numérica, es diferente. No me lo explicó a profundidad porque es algo más complicado, pero simplemente vamos a decir que el rango va a ser este. Y esto para todas las funciones lineales. Para todas las funciones lineales el dominio va a ser los reales, es decir, los valores que puede tener X, y el rango, los valores que pueden tomar Y, va a ser negativo infinito y positivo infinito. Y dijo el ingeniero que son como que 4 puntos facilitos, entonces siempre ponen eso primero, porque es lo más facilito, ¿no? Eso en las funciones lineales siempre va a ser así. Ahora tenemos que representar gráficamente esta función, que sería 3x más 1, la tenemos que representar gráficamente. ¿Cómo la representamos gráficamente? Para representar gráficamente, nosotros necesitaríamos 2 puntos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que una recta está conformada por 2 puntos, como lo vimos en los temas pasados. Una recta, para que sea una recta, debe haber un punto acá, y la línea recta que las une, por eso se llama recta, va a ser va a necesitar 2 puntitos. Entonces, para ver la recta que se forma, vamos a necesitar 2 puntos. ¿Y cuáles van a ser esos puntos? Esos puntos van a ser los interceptos. ¿Ok? Ahora voy a explicar. Los interceptos. Existen interceptos en la recta que se forma con esta función. Existen interceptos tanto en el eje X como en el eje Y. En realidad solo es un intercepto, ¿verdad? Un intercepto en X y un intercepto en Y. ¿Y qué es básicamente un intercepto? Un intercepto en X, por ejemplo, es el punto de la recta en la cual logramos tener contacto con el eje X. Repito, el intercepto en X es el punto de la recta el cual toca el eje X, el punto que está en el eje X. Este es el eje X, ¿verdad? Entonces sería el punto que está justo en el eje X. En el caso ¿cómo se llama? Del intercepto del eje Y, es el punto que está exactamente tocando el eje Y. Esa es la palabra clave, que toca el intercepto X. Sería el punto que toca el eje Y, en el caso del intercepto Y, y el intercepto de X sería el punto que toca el eje de X, ¿ok? Entonces el intercepto X es el punto que toca el eje de X y el intercepto Y es el punto que toca el eje Y, ¿ok? ¿Cómo sacamos este punto? Para sacar estos 2 puntos, primeramente debemos y primero saquemos el intercepto en X, ¿verdad? Saquemos el intercepto en X. Saquemos el intercepto en X. Nosotros debemos de pensar, analizar un poquito. Para entender esto, está de la forma. Voy a enseñar la forma primeramente. El del intercepto en X es de la siguiente forma. Y igual a 0. Pero ¿por qué Y igual a 0? El intercepto de X, ¿por qué Y igual a 0? Por lo siguiente, porque para que un punto esté tocándose con el eje de X, Y debe de ser 0. ¿Por qué? Porque 0 en el eje Y es la línea del eje de X, ¿verdad? 0 en el eje Y, aquí está 4, 3, 2, 1 y 0. 0 en el eje de Y. Entonces, para que toque la línea del eje de X, ¿cuál debe de ser el valor de Y? El valor de Y
no puede ser 4, ¿verdad? Porque estaría como por acá y no está tocando el eje X. No puede ser 3 porque no está tocando el eje X. No puede ser 2 ni 1 porque no está tocando el eje X. Debe de ser 0. Y debe de ser 0 para que toque el eje X. Y por eso se nos dice que el intercepto de X debe tener como necesidad que Y sea 0. ¿Ok? ¿Y cómo procedemos luego de esto? Aquí como nos dice que Y debe de ser igual a 0, nosotros ya sabemos cuál es Y. Y nos acordamos que habíamos dicho que Y es igual a 3x más 1. Es decir, la expresión algebraica que tenemos acá, ¿verdad? En este caso 3x más 1. Y va a ser igual a 3x más 1. Y si se nos dice que Y es 3x más 1 y se nos dice que Y es igual a 0, sería como decir que 3x más 1 es igual a 0, ¿verdad? Porque como Y es lo mismo que 3x más 1, por ende, si Y está igualado a 0, 3x más 1 está igualado a 0, porque son lo mismo, ¿verdad? Entonces, ya que está igualado a 0, bueno, aún hay que despejar, ¿verdad? Para X, para encontrar ese intercepto en X. Despejamos, el 1 está sumando, lo pasamos a restar al otro lado. El 3 se está multiplicando con el X, lo pasamos a dividir al otro lado. Y nos queda que X es igual a negativo 1/3. X es igual a negativo 1/3. Ya encontramos el valor de X para el punto del intercepto X, el punto del intercepto X. Y ya sabemos el valor de X, y el valor de Y ya se nos dijo que sí o sí debe ser 0, ¿verdad? Y por eso ponemos 0, porque debe de ser 0 para que toque con el eje X. ¿Ok? Lo podemos graficar, lo graficamos de un solo. Si es... A ver, voy a acercar un poquito. Aquí, ahí dice intercepto en X. Si es negativo 1/3, es como es negativo 0.33, ¿verdad? Está más o menos como por acá. Este es 0, ¿verdad? Este es 0. Está como por acá. Negativo 0.33 en el eje de X y 0 en el eje de Y. Y vemos que es el punto en el cual se toca con el eje X. Por ende es el intercepto de X. Ya encontramos el intercepto de X. Pero para la recta, como dijimos antes, ocupamos 2 puntos. En este caso ya tenemos el intercepto de X. Nos hace falta el intercepto en Y. Ya vimos cómo se saca el intercepto en X. Entonces, para sacar el intercepto de Y, debemos de pensar de la misma manera. Tener el mismo tiempo de análisis. Ok. Para que un punto toque el eje de Y, ¿cuál debe de ser el valor de X? A ver. Por ejemplo, voy a hacer el mismo caso del pasado. Si X fuese 4, no está tocando el eje Y, porque el eje Y está hasta acá, ¿verdad? El eje Y está hasta acá. Esta línea, la línea del eje Y. No puede ser 3 tampoco, porque tampoco está tocando. X no puede ser 3. X tampoco puede ser 2, porque no está tocando el eje Y. Tampoco puede ser 1, porque no está tocando el eje Y. Y debe, si nos fijamos aquí, debe ser 0 para que toque el eje Y. Entonces, el intercepto en Y debe de tener como necesidad que X sea 0 para que pueda tocarse con el eje Y. Y precisamente por eso nosotros acabamos de decir que el intercepto en Y tiene la necesidad de que X sea 0 para que se pueda tocar con el eje Y, como acabamos de ver ahorita mismo. Debe ser 0 para que se toque con esta línea. Perfecto. Entonces, nosotros ya sabemos el valor de X, que es 0. Ya sabemos el valor de X, que es 0. Y como nosotros sabemos que Y es 3x más 1, sabemos que Y es 3x más 1, nosotros no podríamos encontrar Y si no tenemos el valor de X. Pero ahora, como tenemos el valor de X, podemos encontrar Y, que sería sustituyéndolo, ¿verdad? Entonces, en el intercepto de Y vamos a sustituir el 0. Vamos a sustituir el 0 dentro de
dentro de x, porque se nos está diciendo que x debe ser igual a 0, por ende, x, como es 3 por x, entonces sustituimos el x con el 0, ¿ok? Entonces era 3x más 1, sustituimos y nos queda 3 por 0 más 1. 3 por 0 es 0, y 0 más 1, 1. Y acá tenemos 1. El intercepto en y como tal no es 1, porque el intercepto debe ser un punto, y para un punto debe de tener una coordenada en y una coordenada en x. Entonces lo que encontramos acá, este número, es la coordenada en y. Y ya sabemos que la coordenada en x debe de ser 0. Por ende ponemos que la coordenada en x es 0. Y ponemos el punto que acabamos de, la coordenada que acabamos de encontrar, que es de y, que sería 1. Y entonces graficamos. El intercepto en y sería 0, 0 en x, 0 en x y 1 en y. Y aquí está, lo voy a acercar un poquito. Acá está, el intercepto en y sería 0,1. Ah, y ya ven, aquí ya se formó la recta, ¿verdad? Se formó la recta. Acá ya se formó esa recta. Y, a ver. Disculpen un momentito, a ver. Ajá. Entonces, ya encontramos la recta. Nosotros, esta recta, como vemos acá, si la vemos es muy pequeña, pero en realidad la recta va a seguir con el mismo comportamiento, que es un comportamiento creciente, ya lo vamos a ver. La recta, aunque sea pequeña, sigue el mismo comportamiento, es decir, que debería de seguir así en línea recta y así en línea recta. Sigue el mismo comportamiento. ¿Cómo podemos ver la recta? ¿Cómo podemos ver la recta un poco más larga? Para eso, el ingeniero nos enseñó que podemos utilizar la tabla de valores. ¿Para qué es la tabla de valores? En la tabla de valores, nosotros le damos un valor a x, como dijimos de las funciones, ¿verdad? Que nosotros introducimos un valor x y la función nos va a dar un valor y. Y entonces es básicamente lo que estamos haciendo con esta tabla de valores. Para encontrar más puntos y así alargar la recta. Entonces hagámoslo. Podemos poner en realidad cualquier número, pero no vamos a poner 10.000, ¿verdad? Porque tampoco quiero hacer esa chabacanada. Esa mule gráfica. Entonces ponemos los números sencillos. En este caso, si ponemos 1, si x vale 1, entonces simplemente sustituimos. Entonces para encontrar a y, sustituimos 1 en x, ¿verdad? Lo hacemos. Aquí está. Para encontrar a y, sustituimos 1 en x. Y sería 3 por 1 más 1. 3 por 1, 3. Y 3 más 1 es 4. Y aquí encontramos el valor de y, porque aquí dice y es igual a todo esto. Y aquí lo resolvemos, por ende y va a ser igual a 4. Y va a ser 4. Y aquí, si se fijan, tenemos una coordenada en x y tenemos una coordenada en y. Por ende ya tenemos un punto, que lo vamos a llamar punto 1. Entonces, vamos a graficar ese punto 1, que es 1,4. A ver, si lo graficamos, sería 1 en el eje x y 4 en el eje y. Y aquí sería 1,4. Ah, ven que sí sigue la recta, ¿verdad? Sigue la recta. Entonces lo que hacemos con la tabla de valores es alargar la recta para ver el comportamiento de esta. Para ver cómo se sigue comportando. Que se va a seguir comportando de la misma manera, pero es como para ver, ¿verdad? Entonces ya estamos agregando más puntos, porque con más puntos la recta se va a hacer aún más larga. Entonces es como para apreciarlo más, ¿verdad? Y podemos agregar otro punto también. Aquí podemos utilizar negativo 1 y va a ser correcto. Y van a ver que sigue con el orden, ¿verdad? Va a seguir con el orden. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos un medio en x para encontrar el valor de y, como y es igual a 3x más 1, entonces tendríamos que sustituir en x, ¿verdad? Con un medio. Y lo hacemos. 3 por un medio
más 1. 3 por 1 medio más 1 da 5 medios. Por ende y, como y es igual a todo esto, y va a ser igual a 5 medios. Y aquí ya tenemos una coordenada en x y otra coordenada en y. Por ende acá hay otro punto. Y lo vamos a graficar. El punto 1 medios y 5 medios. Punto 1 medios y 5 medios. Entonces 1 medio en x, que es a la mitad de 1, ¿verdad? 1 medio. Y 5 medios en y, que es como 2.5. Y acá está. Ven que este sería el punto 2. Ven que sigue el comportamiento de la recta. Sigue el comportamiento de la recta, ¿verdad? Sigue el comportamiento de la recta. Y como un ejemplo, para que ustedes ven que sigue inclusive hasta abajo, como acá está el 0, si nosotros utilizamos positivos va a ir hacia arriba. Y si utilizamos negativos, va a ir hacia abajo. Entonces ustedes en la tabla de valores pueden poner negativo 1 y les va a dar un punto que va a ir hacia abajo. Y va a seguir con el mismo comportamiento. ¿Ok? Y decimos que tiene un comportamiento que es creciente. Ya vamos a ver esto a más profundidad dentro de poquito. Solo quiero ver algo aquí. Ajá. Ok. Al principio les había dicho que después íbamos a ver sobre la ecuación de la recta, ¿verdad? Que sería básicamente 3x más 1. ¿Y por qué en la ecuación de la recta aquí hay un m? El ingeniero había dejado de tarea buscar qué era m y qué era b. Entonces si nos fijamos con este ejercicio, ¿cuál sería m? M sería 3 y b sería 1. Entonces vamos a explicar. Primero expliquemos qué sería b. Bueno, b sería lo llamado ordenadas al origen. Ordenadas al origen. ¿Se acuerdan que yo les dije que las ordenadas eran las que estaban en el eje Y, verdad? Las ordenadas en el eje Y. Entonces lo que nos está diciendo con ordenadas al origen sería esa coordenada de Y al origen en X. Es decir, que la coordenada en Y sería el número que está acá, en este caso sería 1 la coordenada en Y, y la coordenada en X, a ver, tengo que explicar qué es el origen. El origen es 0,0, o sea, 0 en X y 0 en Y, o sea, este puntito de acá, por eso dice al origen, ¿verdad? Entonces las ordenadas al origen serían ese valor de Y al origen con X, es decir que X valdría 0. En este caso, la coordenada en Y, ya dijimos, bueno, aquí vemos que sería 1, ¿verdad? Por lo que dijimos. Y la coordenada en X, como es ordenada al origen, la coordenada en X sería 0. ¿Verdad que esto se parece? 0,1 se parece al intercepto en Y. El intercepto en Y también es 0,1. Esto es así porque uno simplemente fijándose en las ordenadas al origen puede sacar el intercepto en Y. ¿Ok? Cuando uno ve el intercepto, cuando ve la ordenada al origen, que en este caso sería 1, el término independiente 1, uno puede decir que este número acá va a ser la coordenada en Y la coordenada en X va a ser 0 porque es ordenada al origen. Y así nosotros sacamos de manera súper rápida el intercepto en Y. ¿Ok? Entonces, viendo este número acá, es una manera de sacar el intercepto en Y, pero rapidísimo. Ahora, la otra parte que sería m. ¿Qué es m como tal? M sería lo que nosotros llamamos la pendiente de la recta. La pendiente de la recta. ¿Y para qué nos sirve el m como tal? Porque aquí vimos que las ordenadas al origen nos sirven para saber el intercepto en Y, ¿verdad? Pero m, ¿para qué nos sirve? Bueno, m, fijándonos en su signo, nos va a decir el comportamiento que va a tener la pendiente. O la línea, lo que sea que estamos graficando acá, el comportamiento que va a tener. ¿Se acuerdan que yo les dije, acá lo escribí, ¿verdad? Que esto era creciente. Entonces hay dos comportamientos. Un comportamiento creciente
y un comportamiento decreciente. Y esos dos comportamientos están relacionados a la pendiente. Ya vamos a ver por qué. ¿A dónde escribí eso? ¿A dónde escribí eso? Bueno, acá lo escribí. Entonces, si m es positivo, la creciente, la pendiente va a ser creciente. Es decir, que va a tener esta forma, que va a tener como la mitad de v, ¿verdad? Va a tener solo la mitad y va a ir hacia la derecha, va a subir hacia la derecha. Y cuando m sea negativo, como en este caso de acá, negativo 3x, la pendiente va a ser decreciente. Es como v, solo que en vez de ser a la derecha va a ser a la izquierda. Así. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Con esta función. Bueno, como decía, vamos a ver un ejemplo de esto con esta función, del caso decreciente, ¿verdad? Aquí nosotros con solo ver la ecuación de la recta ya sabemos dos cosas. La primera es que fijándonos en las ordenadas al origen, que el intercepto en y va a ser, primero, la coordenada de y va a ser 1 y la coordenada en x va a ser 0, porque es ordenada al origen, a 0. Entonces sería 0,1 el intercepto en y. Ya sabemos eso. Y otra cosa que sabemos es que fijándonos en m, como es un número negativo, entonces va a tener la pendiente va a tener un comportamiento decreciente. Es decir, que va a ir hacia la izquierda. De la manera que mostré. Hagámoslo entonces. Como vimos, para sacar el intercepto en x, y debe de ser 0. Para que toque el eje de x, y debe de ser 0. Lo realizamos, menos 3x más 1, y despejamos, ¿verdad? Y nos queda que x es igual a 1/3, porque negativo 1 entre negativo 3, negativo entre negativo, positivo. Por eso nos queda x igual a positivo 1/3. Y ese positivo 1/3 sería la coordenada en x, 1/3. Y la coordenada en y, ya vimos que es, debe de ser 0. Por ende, este es el intercepto en x, y lo graficamos. Nos dice que el intercepto en x, la coordenada en x debe ser 1/3, que es 0.33, más o menos por ahí. Y en y debe de ser 0. Entonces ahí está el intercepto en x. Ok. Y el intercepto en y, ya vimos que como la ordenada al origen era 1, entonces debe de ser 0,1. Y acá está el intercepto en y. Aquí se forma la recta. Pero si nosotros queremos visualizar mejor el comportamiento, podemos agregar más valores para visualizar mejor el comportamiento con la tabla de valores. Entonces lo hacemos. En este caso utilizamos el 1. Entonces introducimos el valor 1 y nos debe dar un valor y. Entonces y es igual a, y ya vimos que y es igual a menos 3x más 1, ¿verdad? Entonces si introducimos el valor x, que en este caso sería 1, lo introducimos, sería menos 3 por 1, o sea, sustituimos pues, más 1, esto nos da igual a menos 2, y aquí como vemos que y es igual a todo esto de acá, y va a ser igual a menos 2, y es igual a menos 2, y aquí ya nos da un punto, coordenada x es 1 y coordenada y es menos 2. Entonces graficamos este punto, coordenada en x es 1, y coordenada en y es menos 2. Y este es el punto 1. 1, menos 2. Punto 1. Vemos que el comportamiento es exactamente igual como enseñé aquí. Y esto ya lo sabíamos porque vimos que la pendiente era un número negativo. Por ende, su comportamiento iba a ser decreciente. Miren. Exactamente igual el comportamiento que está ahí. Exactamente igual. Y bueno, ese sería básicamente todo lo que vimos el viernes. Creo que básicamente la mayoría de dudas quedarían resueltas.